Has perdido todos los dientes, o de pronto ya no tenías dientes hace tiempo y tienes un aparatito de estos de quitar y poner y estás aburrido porque ya no se te sujeta y se comporta bastante mal. Tu dentista ya te dijo de que no tenía suficiente hueso para poder colocarte implantes y tú no quieres injertos de hueso. Te tengo una alternativa más diferente a las que ya hemos hablado en el canal para poder reemplazar todos esos dientes perdidos únicamente con 4 implantes de forma fija y prácticamente de forma inmediata. Bueno, esto se pone interesante. Vamos a ir al grano directamente. Con solo 4 implantes, aunque no tengas suficiente hueso, se pueden devolver, se pueden reponer todos esos dientes perdidos de una forma fija, en cuestión de poco tiempo, prácticamente de forma inmediata. Es decir, una vez se colocan los implantes, prácticamente ya se pueden colocar esos dientes, se deben colocar esos dientes inmediatamente una vez colocados estos 4 implantes. Este tipo de implantes también se anclarían en zonas estratégicas, es decir, como el paciente ya no tiene nada de hueso, se va a anclar en huesos alejados, en huesos muy mineralizados, muy duros, muy corticales, muy seguros, muy estables. Ahí es donde se anclarían esos 4 implantes para poder luego devolverte todos esos dientes perdidos. Este tipo de intervenciones es bastante predecible y ya lleva un largo camino de estudios realizados en varios pacientes. Cuando tu dentista te dice que ya no tienes hueso para colocar implantes convencionales, el hueso que has perdido es el hueso de los maxilares, donde estaban tus dientes. Cuando ese hueso se ha perdido, toca anclar implantes de otro tipo en huesos que no se han perdido. Obviamente no están en el maxilar, están un poco más alejados. Este tipo de implantes se van a anclar en huesos estructurales como son los arcos cigomáticos, los huesos cigomáticos. Estamos hablando entonces de los implantes cigomáticos. Entonces, como este tipo de implantes se anclan en esos huesos cigomáticos, da igual que tengas o no tengas hueso en los maxilares, por lo tanto no hace falta recurrir a injertos de hueso. Este tipo de implantes se colocan en esos huesos cigomáticos y de forma inmediata se pueden colocar o se deben colocar los dientes. Entonces es algo parecido a lo que hacemos con la implantología monofásica, que colocamos implantes en huesos estructurales y colocamos los dientes de forma inmediata. Aquí vemos un esquema de cómo se verían unos implantes cigomáticos colocados en tu boca. Mira que son implantes bastante largos, pueden medir entre 30 y 52 milímetros. Tienen que ser de esa longitud para poder anclarse y llegar a ese arco cigomático que está en una zona bastante alejada de los maxilares de tu boca. Luego, fíjate bien que tienen que estar bastante angulados, una angulación de unos 45 grados. Por lo tanto, estos implantes se deben colocar más o menos desde el paladar para llegar a ese arco, a ese hueso cigomático. Ya esto nos hace pensar de que esa emergencia, o sea, es decir, por donde salen esos implantes, no es una zona idónea o ideal para rehabilitar tus dientes, para colocar tus dientes. Pero bueno, hay que angularlo de esa manera para poder asegurar de que se quede bien fijado en ese hueso cigomático y que salga más o menos en tu boca para luego poder colocar esos dientes. Luego también hay que tener en cuenta de que son cirugías bastante delicadas, las debe hacer un cirujano muy experimentado porque imagínate colocar un implante tan largo atravesando varias estructuras, como por ejemplo el seno maxilar. Muchos de estos implantes pasan a través del seno maxilar. El seno maxilar, como ya lo he explicado en otros vídeos, es una cavidad aérea que tenemos todos nosotros, pues esos implantes algunas veces atraviesan ese seno maxilar. Para poder atravesar ese seno maxilar hay que desprender una membrana muy delicada para no perforarla y que no se nos infecte o tengamos problemas con estos implantes. También en algunas ocasiones se ha modificado la técnica de colocar este tipo de implantes y se pueden colocar evitando tener que entrar en el seno maxilar, pasando por fuera, extrasinusalmente. Pero ¿qué pasa con esta técnica? Que ese implante pasaría un poco por fuera del seno maxilar y se notaría que está pasando entre la encía, entre tu encía y el hueso. Ahí se mejora un poquito la angulación, no entramos en el seno maxilar, pero la mucosa, la encía, puede verse afectada. Luego ya te puedes imaginar que son cirugías pues bastante agresivas. A veces para colocar este tipo de implantes toca abrir la encía y poder ver de que se está pasando correctamente por donde debe pasar. Si ese implante entra en el seno maxilar, hay que abrir una ventana en el seno maxilar y asegurarse que está pasando por ahí para llegar correctamente al hueso cigomático. Al principio esas técnicas se hacían con anestesia general. Ten en cuenta que esto ya es una cirugía. Hoy en día se pueden hacer con anestesia local y sedación.
Y normalmente los implantes que se usan para colocar en ese hueso cigomático son implantes convencionales, es decir, titanio tratado, para que se integre perfectamente en ese hueso. Y luego se conecta, como el implante sale muy torcido, sale por palatino, por la parte del paladar, y los dientes los queremos más rectos, se conectan unos aditamentos especiales para corregir esas angulaciones y que los dientes queden alineados. Obviamente no suelen quedar en la posición ideal para la comodidad del paciente, pero es una alternativa más para evitar esos injertos de hueso. Esta técnica podemos verle varias ventajas. Resuelve los casos donde el paciente no tiene prácticamente nada de hueso y no necesita recurrir a los injertos de hueso. Se colocan los implantes y el paciente puede tener los dientes fijos prácticamente de forma inmediata. Hay que poner los dientes inmediatamente para que esos implantes vayan bien. Eso también es una ventaja. Pero también tiene algunas complicaciones que debes tener en cuenta. Este tipo de implantes debe realizarse por un cirujano muy experimentado porque puede tener varias complicaciones. Primero, al entrar en el seno maxilar, ese seno maxilar se podría llegar a infectar y que el paciente llegue a tener una sinusitis. También puede presentarse que haya una fístula oroantral, es decir, que empiece a haber infección por esa comunicación que tiene el seno maxilar con tu boca, porque el implante nace de tu boca, atraviesa el seno maxilar y llega hasta ese hueso cigomático. Otra complicación es que si se desvía el cirujano, puede terminar perforando el suelo de la órbita. Imagínate un implante llegándote casi al ojo. Suena un poquito delicada la cosa, pero bueno, realizada correctamente está completamente indicada y es una alternativa más para poder devolver esos dientes fijos sin necesidad de recurrir a injertos de hueso en periodos muy cortos de tiempo. Sabiendo todo esto, ¿te colocarías tú implantes cigomáticos? Me gustaría saber tu respuesta. Si puedes, déjalo aquí en los comentarios. Hay un detallito también que no me gusta de la técnica original de los implantes cigomáticos, y es que normalmente se utilizan implantes de superficie tratada, implantes de titanio rugoso para poder que se integren perfectamente a ese hueso. Eso no me gusta mucho. Y lo otro es que se suelen usar implantes muy anchos, además de largos, muy anchos. Es decir, este tipo de implantes pueden medir entre 4 y 4,5 milímetros de anchura, cosa que tampoco me gusta. Dentro de la implantología monofásica, dentro de los implantes monofásicos, también existen monofásicos para anclarse en ese hueso cigomático. Pero estos implantes monofásicos que se anclan en ese hueso son de superficie completamente lisa. No necesitan integrarse porque se van a anclar en un hueso estructural. Al ser de superficie completamente lisa, pueden atravesar el seno maxilar respetando esa membrana y no se van a contaminar. Por lo tanto, nos evitamos el riesgo de una posible sinusitis, una posible infección en comparación con un implante tratado que atraviesa el seno maxilar. Y lo otro es que, como sabemos que van a tener que inclinarse bastante para poder anclarse en esos huesos, este tipo de implantes monofásicos se pueden doblar. Se doblan, se corrige el perfil de emergencia y se pueden colocar esos dientes correctamente, sin necesidad de usar ninguna conexión o ningún aditamento por donde se puedan filtrar las bacterias. Una ventaja más dentro de los implantes monofásicos que se pueden colocar en este caso en esos huesos cigomáticos. De todos modos, para que estés tranquilo, si te faltan todos los dientes y no tienes suficiente hueso y no quieres injertos de hueso, siempre puedes recurrir a la implantología monofásica y evitar también este tipo de implantes cigomáticos. La implantología monofásica podemos anclarnos también en huesos estructurales fuera del maxilar, que es donde se ha perdido el hueso, sin tener que llegar a zonas muy alejadas o atravesar estructuras muy delicadas. Siempre, casi siempre se van a poder devolver esos dientes fijos sin necesidad de arriesgar tanto ese tipo de estructuras, sin necesidad de abrir la encía como tendríamos que abrirla en un implante cigomático, sin necesidad de que el paciente sufra, sin necesidad de que el paciente se inflame y obviamente pues sin necesidad de tener que recurrir a los injertos de hueso. Si tienes alguna duda acerca de los implantes cigomáticos o cómo poder resolver tu caso con implantología monofásica sin tener que recurrir a los implantes cigomáticos, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir, me despido. Chao.